Hola, en este video vamos a hablar de funciones trigonométricas y para eso vamos a hablar primero de la medición de los ángulos. ¿Sí? Acá tenemos un ángulo representado con su lado inicial, su lado final. El ángulo representa la apertura desde el ángulo inicial al ángulo final, acá está marcado. Entonces queremos hablar un poco de cómo se mide este ángulo. Generalmente, para medir los ángulos, lo que hacemos es tomar una circunferencia con centro en el vértice. ¿Sí? Entonces vamos a marcar una circunferencia. A ver, trataré de que me quede lo mejor posible. ¿Sí? Bueno, supongamos que esto es una circunferencia, disculpen mi pulso, con centro aquí en alfa, en el vértice de alfa. Entonces, hay distintas maneras de medir la apertura de este ángulo. Por ejemplo, el sistema sexagesimal, que es uno con el que ustedes pueden estar familiarizados, es el que usa los grados. ¿Los grados en qué consisten? Bueno, ¿cómo se obtienen? Se divide el giro completo, como si fuera una pizza, en 360 partes iguales. Entonces, cada una de esas 360 partes es un grado, y entonces la medida de este ángulo alfa en grados se obtiene diciendo cuántos grados entran en esta apertura del ángulo alfa, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo que vamos a usar no es el sistema sexagesimal, sino un sistema que puede ser nuevo para ustedes, que es el sistema radial. ¿En qué consiste el sistema radial? Bueno, el sistema radial nos va a decir cuánto mide este ángulo no en grados, sino en radianes. ¿Qué es un radián? Bueno, para eso vamos a suponer que esta circunferencia tiene un radio r, ¿sí? Y vamos a considerar este arco de circunferencia determinado por este ángulo en esta circunferencia. Supongamos que la longitud de ese arco de circunferencia es t. Entonces, la apertura de este ángulo alfa, es decir, la medida de este ángulo alfa en radianes, va a estar dado por cuántas veces entra el radio r en la longitud de arco de este arco t. ¿Está bien? Es decir, ¿cuántas veces podemos poner este radio r en este arco de circunferencia? Entonces, la medida en radianes de este ángulo alfa, perdón, de alfa, es precisamente el cociente que nos indica cuántas veces r cabe en esa longitud t. Para ver cuántas veces cabe r en t, lo que tenemos que hacer es dividir t sobre r. Entonces, ese cociente es el que nos indica cuántas veces cabe el radio en ese arco de circunferencia que hemos dicho que tiene longitud t. Un caso particular es, digamos, vale la pena resaltar, que es el que se obtiene cuando este ángulo, alfa, da un giro completo. Si alfa representa un giro completo, entonces podemos decir algo sobre su medida en radianes. ¿Qué es lo que podemos decir? Fíjense, en este caso, si alfa da toda una vuelta, la longitud del arco t es la longitud de toda la circunferencia, ¿sí? Entonces, en ese caso, t es la longitud de la circunferencia y es precisamente por la fórmula de la geometría de la geometría tradicional, es precisamente 2pi por radio o pi por diámetro, ¿sí? Pero si lo ponemos en función del radio es 2pi por radio. Esto nos está diciendo que entonces, si doy una vuelta completa con el ángulo alfa, la medida en radianes de alfa, que es t sobre r, ¿sí? Al dividir esto por r, me va a quedar como resultado 2pi. Por lo tanto, la medida en radianes de un ángulo que representa un giro completo, ¿sí? Es precisamente 2pi. Esa es la medida en radianes del ángulo que
representa un giro completo de la circunferencia. Otra cosa que es importante es qué pasa si r es igual a 1. ¿Sí? Vamos a considerar el caso particular en que r es igual a 1. ¿Por qué nos importa este caso particular? Y observemos. Si tomamos una circunferencia de radio 1 y queremos medir en radianes un cierto ángulo alfa, como lo hicimos recién, ahora tenemos que el radio mide 1. Por lo tanto, la medida en radianes del ángulo alfa, ¿cuál va a ser? Bueno, como dijimos, hay que dividir la longitud del arco de circunferencia correspondiente al ángulo que esté por el radio para ver cuántas veces este radio cabe en ese arco de circunferencia. Pero precisamente si el radio mide 1, lo que obtenemos es directamente t. Por lo tanto, la longitud de este arco nos indica directamente cuál es la medida en radianes de este ángulo. Eso es porque estamos considerando una circunferencia de radio 1. Y esta idea va a ser de mucha importancia en lo que sigue. Vamos ahora a definir las funciones seno, coseno y tangente, que son las funciones trigonométricas, usando la circunferencia trigonométrica. Esta circunferencia es una circunferencia de radio 1, ¿sí? Que ya dijimos que tiene alguna particularidad para medir en radianes los ángulos, que está centrada en el origen de coordenadas en un plano cartesiano XY. ¿Sí? Entonces, si en el plano XY tomamos la circunferencia de radio 1 centrada en el origen, esta circunferencia se llama circunferencia trigonométrica y tiene como ecuación la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Esto por qué? Porque si tomamos cualquier punto de la circunferencia, por ejemplo, este punto XY, y consideramos sus coordenadas x e y, por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Sabemos que si consideramos esta hipotenusa que mide 1, este cateto adyacente, cuya medida es el valor absoluto de x, y este cateto opuesto para este ángulo, cuya medida es el valor absoluto de y, el teorema de Pitágoras nos indica precisamente que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y eso va a pasar con cualquier, ¿sí? Punto xy que tomemos sobre esta circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a extender la definición que teníamos de seno, coseno y tangente para ángulos que pueden no estar entre 0 y pi sobre 2. ¿Por qué estoy diciendo esto de 0 y pi sobre 2? Porque habíamos dicho que la circunferencia estaba asociada a un ángulo en radianes de 2pi. ¿Está bien? Entonces, el giro completo medía en radianes 2pi. Por lo tanto, medio giro está dado por un ángulo que mide pi radianes. Del mismo modo, un cuarto de giro va a medir pi sobre 2 en radianes. Y 3/4 de giro, un ángulo que gira desde el semieje positivo de las x en sentido positivo, que ya vamos a explicar bien qué es eso, mide 3 medios de pi. ¿Sí? Ahora, ¿cómo estamos ubicando los ángulos? Bueno, en esta circunferencia trigonométrica, eso lo debería haber mencionado antes, pero lo aclaro ahora, vamos a ubicar los ángulos con su lado inicial en el semieje positivo de las x. ¿Sí? Y después, ¿cómo los vamos a ubicar? Bueno, vamos a considerar que el vértice está también en el origen de coordenadas y este va a ser el lado final del ángulo que estemos estudiando. Entonces, como les decía, nosotros tenemos una noción de seno, coseno y tangente para ángulos dentro de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Si el ángulo es el ángulo interior de un triángulo rectángulo, está entre 0 y 90 grados o entre 0 y pi sobre 2 radianes, y para esos valores tenemos definidos seno, coseno y tangente. Vamos a extender esa definición ahora a valores, a medidas que no estén restringidas a estar entre 0 y pi sobre 2, sino a cualquier número real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para un t perteneciente a los reales, vamos a extender
la noción de seno, coseno y tangente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, mirando el signo de t, vamos a decidir si tomamos un ángulo, digamos, siempre vamos a tomar un ángulo con el lado inicial acá en el semieje positivo de las x. Ahora, si el giro es en sentido opuesto al de las agujas del reloj, que es el sentido positivo, o si es en sentido negativo, que es el sentido horario, ¿sí? Lo vamos a decidir de acuerdo al signo del número real t, ¿sí? Supongamos que t es un número positivo, entonces vamos a girar, ¿sí? El ángulo va a dar un giro de esta forma, en sentido antihorario. Entonces, el valor absoluto, es decir, la magnitud del número t, me va a indicar la longitud de este arco de circunferencia que estoy marcando acá. Es decir, el que determina el ángulo al cortar a la circunferencia trigonométrica. Es decir, que este arco de circunferencia sobre la circunferencia trigonométrica, o circunferencia unitaria también se la llama, mide tanto como me indique el valor absoluto de t. ¿Está bien? Si voy hacia un lado o hacia el otro, depende del signo que tenga el número real t. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una vez que hemos ubicado un ángulo que en radianes, que mide t radianes, ¿sí? De esta manera, en esta posición normal, que es con el lado inicial en el semieje positivo de las x y el vértice en el origen de coordenadas, entonces este ángulo que mide t radianes corta en este punto a la circunferencia. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que mide t radianes? Precisamente era porque era unitaria esta circunferencia. El radio mide 1, entonces eso hemos dicho que nos permite ver la medida en radianes de los ángulos directamente mirando la longitud del arco de circunferencia que determina. Entonces, vamos a usar este punto determinado por t y vamos a decir que tiene coordenadas xt, x de t y de t. Es decir, estoy diciendo que las coordenadas x e y de este punto son funciones que dependen del valor de t. ¿Está bien? Y sí, porque si t es más grande o más chico, el punto cambiará, entonces el punto de la circunferencia cambia, entonces los valores de sus abscisa y ordenada varían. Entonces, acá tenemos x de t, lo vamos a ver acá. X de t es la abscisa de este punto, su ordenada la podemos ver acá. Este va a ser y de t. Y esto nos va a permitir definir cuáles son el coseno, el seno y la tangente asociados a este número real t. Para empezar, definimos la función coseno. Se define de esta manera. El coseno en un número t, cuando miramos el punto que determina ese t sobre la circunferencia trigonométrica, el coseno está dado precisamente por la abscisa de ese punto, es decir, x de t. Del mismo modo, en la función seno, ¿sí? Si recordamos lo que hacíamos en los triángulos rectángulos, el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Como la hipotenusa vale 1, ahora el seno va a ser simplemente el cateto opuesto. Entonces, el seno ese asociado al cateto opuesto va a estar determinado precisamente por I de t. La función seno de t está dada por la ordenada, es decir, la coordenada en I de este punto que el t determina sobre la circunferencia trigonométrica. Y finalmente, la función tangente, que en un triángulo rectángulo la definíamos como
el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí?, va a estar definido precisamente por I de t sobre x de t. La función tangente en t es I de t sobre x de t. Me estoy adelantando, pero estaba pensando que I de t precisamente es seno de t y x de t es coseno de t. ¿Está bien? Esto vale siempre y cuando x de t, que es el coseno, no sea 0. ¿Está bien? Si no, ese cociente que define la tangente no está definido. Entonces, observemos. El seno, como dijimos, lo puedo observar acá porque es precisamente la abscisa de este punto que determina t sobre la circunferencia trigonométrica. Ahora, si quiero observar el seno, como miré acá el coseno, el seno está dado por la ordenada, ¿sí? Por lo tanto, lo puedo mirar ahí. ¿Está bien? Lo podemos visualizar en la ordenada de este punto. Ahora, la tangente, ¿sí?, que es I de t sobre x de t, es decir, este cateto opuesto sobre este cateto adyacente, lo puedo visualizar en un triángulo semejante, que es el que voy a mirar ahora, mirando esta recta precisamente tangente a la circunferencia, ¿sí? La relación I de t sobre x de t es la misma sobre este triángulo que la que se observa en este otro triángulo que estoy marcando aquí. Opuesto sobre adyacente en este triángulo es lo mismo que opuesto sobre adyacente en este otro triángulo, ¿sí? Precisamente porque los triángulos son semejantes. La ventaja de considerar este otro triángulo es que ahora el cateto adyacente mide 1, porque es el radio de la circunferencia unitaria. Por lo tanto, al hacer cateto opuesto sobre cateto adyacente para medir la tangente, puedo considerar directamente el cateto opuesto, porque el denominador vale 1. De modo que la tangente de este valor de t, asociada a este valor de t, se puede visualizar, ¿sí?, bueno, acá tengo escrito, por eso no se ve muy bien, pero lo puedo visualizar directamente en la ordenada, en la altura, si se quiere, de este punto que queda determinado acá, donde este lado final del ángulo corta a esta recta tangente, ¿sí? Vale la pena observar en este caso que si el t es tal que el punto que determina sobre la circunferencia trigonométrica está, por ejemplo, ubicado acá, ¿sí?, lo que debemos hacer para ver la tangente es proyectar esta recta sobre la misma recta tangente, siempre la misma recta tangente. Entonces, la ordenada de este punto, ¿sí?, la segunda coordenada de este punto que estamos señalando acá, nos va a dar el valor de la tangente para el t que determinó este punto ahí. ¿Está bien? Entonces, ya en esto podemos nosotros observar dos relaciones fundamentales de las funciones seno, coseno y tangente. La primera está marcada acá, que es que tangente es seno sobre coseno. Tangente de t es seno de t sobre coseno de t. Esa es una de las relaciones fundamentales de la trigonometría. Es muy conocida. Obviamente vale siempre que coseno de t sea distinto de 0. Ya lo dijimos antes. Y la otra, si es que me queda un poco de lugar acá en la pantalla, es que precisamente al ser el coseno, la abscisa y el seno la ordenada de puntos que están sobre la circunferencia trigonométrica, este x al cuadrado sumado a este y al cuadrado da 1. Por lo tanto, tenemos la segunda relación fundamental, que es que seno al cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1.
A veces se la conoce precisamente por venir del teorema de Pitágoras como la relación pitagórica entre el seno y el coseno. Ahora, para cada una de estas funciones hay una función que se llama función recíproca. Las funciones recíprocas de cada uno son las siguientes. La función secante es la primera de ellas. La función secante está definida como secante de t igual a 1 sobre coseno de t, siempre y cuando coseno de t sea distinto de 0. ¿Está bien? La otra función es cosecante, la segunda de ellas, cosecante, y esta función cosecante se denota así, cosec, y en un t está definida como 1 sobre seno de t. Naturalmente necesitamos que el seno de t sea distinto de 0 para que este cociente esté definido. Y finalmente, no sé si me entra ahí, pero la vamos a hacer entrar de algún modo, la función cotangente es la función recíproca de la tangente. Cotangente en t es precisamente 1 sobre tangente de t, siempre y cuando la tangente de t no sea 0.